Bien, hoy veremos exégesis al milagro de la suegra de Pedro. Este versículo lo encontramos en Mateo 8, 14 al 15, Marcos 1, 29 al 31 y Lucas 4, 38 al 39. En esos tres evangelios encontramos la historia del milagro de Jesús a la suegra de Pedro. ¿Qué dice Mateo 8, 14 al 15? Dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. El texto bíblico según Marcos 1, 29 al 31 dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. El texto bíblico, según Lucas 4, 38 al 39, dice, y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Veamos la situación de una mirada muy rápida. La suegra de Simón estaba postrada en cama, sufriendo por tener una fiebre muy alta, así que necesitaba ser sanada. Jesús fue a la casa de Simón. Al parecer su suegra se estaba quedando en la casa de él o vivía con él. Le rogaron por ella, no dice quiénes exactamente, pero posiblemente fueron los que estaban en la casa. Jesús no interpuso excusas, simplemente hizo el milagro, una sanidad. La misma fue instantánea e indubitable. Todos pudieron ver los resultados al instante. Hay una parte del último evangelio que dice que Jesús reprendió a la enfermedad. Jesús reprendió la fiebre. Ahora, ¿a qué se refiere con la suegra de Pedro se levantó y le servía? Posiblemente este evento esté relacionado con el milagro anterior. En el milagro anterior, si recordamos, es la expulsión del espíritu inmundo, que está relatado tanto en Marcos como 1, 21 al 28, como en Lucas 4, 31 al 37, el cual sucedió en una sinagoga. Observar que tanto en Marcos como en Lucas se narra inmediatamente después. Mateo, por su parte, lo ordena de manera distinta, pero esto no debe extrañarnos, ya que él acomoda su relato en forma temática. Saliendo ellos de la sinagoga fueron a la casa de Pedro, Simón, en ese momento, ya que éste no había sido llamado todavía para ser su discípulo. Esto sucede más adelante en Lucas 5, 1 al 11. Esto nos demuestra que su relación con el Maestro había iniciado antes de su llamamiento, lo que nos lleva a ver la búsqueda de Dios y una vida espiritual. No es casualidad que el Señor lo haya llamado al ministerio. Vemos también que aquí no eran los únicos dos hermanos que seguían a Jesús. La conexión entre todos ellos y nuestro Señor se entrelaza en el momento en que Juan el Bautista señala a Jesucristo como el Cordero del Dios. Eso lo encontramos en Juan 1, 35 al 42. Es así que desde ese momento ellos lo seguían como sus discípulos sin haber sido llamados al ministerio. Ese día fueron de la sinagoga a la casa inmediatamente, tan pronto como salieron de ella, dice la Nueva Versión Internacional en Marcos 1, 29. Por otro lado, esos versículos nos muestran algo que para muchos podría ser polémico. Pedro tenía suegra, lo que implica que él mismo era casado, aunque en verdad en ningún lado se menciona a la esposa de este, con excepción de única referencia sobre ella en 1 Corintios 9:5. Consideraciones y reflexiones sobre este milagro. Una muestra de cómo ayudar con afecto. En muchos casos, nuestro Salvador solo emitió la orden de sanidad. En otros, cuando correspondió hacerlo, hizo uso de su autoridad espiritual y echó a demonios que provocaban alguna enfermedad, y en otros, más allá de la sanidad en sí. Jesús demostró su compasión y su amor a través de algún gesto de afecto. En este caso, el Maestro tocó amorosamente la mano de la mujer y la ayudó a levantarse. De esta manera nos deja un ejemplo de cómo debemos manejarnos para con los demás. Jesús no solo hace lo que el prójimo necesita, lo hace con gestos de amor, a la hora de dar una limosna, de ayudar a alguien en una situación de necesidad, de acompañar a quien lo necesite. Esta es la manera que a Dios le agrada. Ese es un ejemplo de actitud de servicio. Jesús pudo haberse rehusado, pero no lo hizo. No interpuso excusas, vio la necesidad y simplemente actuó. Él ya venía de haber hecho otro milagro. Muy posiblemente haya enseñado en la sinagoga previamente al mismo. Es posible que estuvieran cansados del trajín del día, pero nada le impidió mostrar compasión y ternura. Jesús es nuestro ejemplo a la hora de pensar en el servicio a Dios. Para Él siempre es buen momento para hacer algo que glorifique a Dios. Posiblemente deba ser también así en nuestros ministerios. Por ejemplo, podemos leerlo en Eclesiastés 9:10 y contrastarlo con Santiago 4:17.
todo lo que viniere para la mano para hacerlo, versus aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay una respuesta esperable, se podría decir, ya que la suegra de Pedro, inmediatamente después de haber sido sanada, comenzó a servirles: agradecimiento, actitud y acción. Tres cosas fundamentales a la hora de tratar con Jesús. No hay forma de devolver o pagar por todo el amor que nos regala, ni por la bendición que recibimos por ser hijos de Dios. Pero una cosa podemos hacer: podemos servirle en lo que podamos tan pronto como nos sea posible. Es en la actitud de dicha mujer que debemos reflejarnos. Otra vez, pero ahora desde el lado de quien recibe el milagro. No hay excusas. Jesús no interpuso excusas para sanar a la mujer, y ella por su lado tampoco se sirvió de ellas para dejar de hacer lo que le correspondía. Así que siendo Él, cargó y llevó nuestras enfermedades, como lo dice Isaías 53, 4. Tengamos también la misma actitud del profeta al manifestar: he aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Una situación afortunada, podríamos decir, ya que, para terminar, podríamos ver que habría muchas mujeres enfermas ese día, pero solo una era la suegra de Pedro, uno de los seguidores del Mesías. Nuestra buena relación con Dios representa un beneficio que se extiende más allá de nuestras vidas. Aquellos que nos rodean tienen la posibilidad de recibir la bendición de Dios como respuesta a nuestra oración y a lo que hagamos por ellos por amor al Señor. Nuestra relación con Dios entonces bendice al resto y acerca el reino de Dios a quienes nos rodean. Revisa otra vez el texto de Lucas y descubre que ellos enseguida le hablaron de la mujer que sufría. Así que también debemos ponernos de acuerdo en que las cosas no suceden si no hacemos nada al respecto. Pongamos a todo nuestro entorno a los pies de Cristo en oración y estemos seguros de que la oración jamás caerá en saco roto. Ten un lindo día, una feliz noche, no sé a qué hora lo mires, pero espero que esto nos ayude a entender cómo debemos ser nosotros agradecidos con Jesús.